estamos preparados para empezar una nueva conversación que nos permita descubrir el mundo. Pero antes, te queremos hacer algunas recomendaciones para garantizar tu cuidado y el de los demás. Lávate las manos cada 3 horas durante 40 segundos. Busca la ventilación natural en los espacios que habites. Consume más agua, frutas y verduras. En caso de síntomas respiratorios, evita el contacto físico y usa tapabocas cubriendo nariz y boca. Si los síntomas persisten, no dudes en consultar a tu médico. Gracias por tu compromiso con el cuidado. Esta es Colombia, una tierra con una belleza tan inmensa que te espera para ser vivida. La gran biodiversidad que habita en nuestros paisajes, lugares llenos de historia, tradición y gente bella. Los sabores y la riqueza mística de nuestras tierras, las miradas, las lenguas y esta gran cultura que enmarca nuestra identidad. Te invito a redescubrir eso que nos hace únicos en el mundo. Colombia, el país de la belleza. Muy buenos días a todos. Dani, buenos días. Buenos días. Vamos a conversar un rato, a gozar un rato con un libro que está inspirado, yo creo, en los sentimientos claves en la literatura. Un libro que está inspirado en la rabia primero, como un primer impulso, pero está inspirado también en el amor, en un amor fraterno distinto entre un nieto y un abuelo. Está inspirado en el recuerdo, en la memoria, en ese intento permanente de volver a un pasado que se añora, por eso también tiene mucho de nostalgia, y tiene sin duda un componente especial que es inevitable y es el humor, un humor, así sea en la tristeza, que sale de manera espontánea, que sale de manera automática porque Dani lo tiene ahí y es inevitable. Así que en un libro que habla de una profunda tristeza podemos reírnos también, y eso hace que el libro sea distinto y que sea especial. Hace 4 años, va a ser 4 años, en marzo del 2020, nos encerraron por el tema pandemia. Se van a cumplir 4 años y es el tema también que de algún modo inspira a este libro. La muerte de una persona que Dani amaba, de una persona que había marcado su infancia, de una persona que seguía marcando su vida y de, como dice el libro, de una persona que era el centro de una familia, de cuando se reúnen, de cuando se comentan las cosas, era un referente especial. De eso vamos a conversar y estoy seguro que lo van a disfrutar. Hablemos un poco de esas inspiraciones del libro, de esos sentimientos, del sentimiento de rabia, de nostalgia, de tristeza, de cariño que le da impulso al libro. Bueno, primero que todo, buenos días, Pascual, y a ustedes, y agradecer que se hayan levantado a esta hora un domingo para hablar de libros. O sea, hay esperanza.
Sí, pues yo descubrí después de 6 meses escribiendo que solo escribía de él. Pues él se muere y cuando llevaba 6 meses escribiendo decía, solo estoy escribiendo de él, o sea, solo estoy escribiendo lo que viví con él. Entonces es como un proceso de catarsis, de emociones. Tengo todavía mucha rabia con la vida y que exista la muerte y que se lleve las personas que uno quiere. Entonces, por eso muchos capítulos son titulados como con las emociones, rabia, envidia, miedo, y era como un desfogar ahí, botar como todo ese pus que tenía en ese momento. Fue sanador también, ¿cierto? Pero era como personal, y como yo te decía ahorita, yo siento que a mí me sorprendía que la gente podía llegarle a gustar el libro porque yo sentía que eran sentimientos muy míos y que eso que yo sentía ahí, esa rabia y ese amor, esa impotencia, todo eso reunido como en una sola cosa, solo me interesaba a mí. Con el tiempo he descubierto pues que la gente se puede identificar con esas mismas historias, pero el punto clave es la catarsis. O sea, el punto clave es terapia, es sanación, es también un ejercicio de meditación. O sea, yo escribo como un ejercicio de meditación, de hablar conmigo. ¿Y sirvió como terapia, como catarsis? ¿Funcionó o no funcionó? ¿O funcionó Sí. como libro nomás? No, ha funcionado, claro, ha funcionado porque cada vez que leo los capítulos lloro menos. Entonces sí, al principio pensaba que el escribir iba a ser muy fácil. Digamos, tenía planeado, esta semana voy a hacer este capítulo y este capítulo. Pues soy así medio psicorrígido. Entonces me metí al estudio y escribía y salía vuelto nada y solo había escrito un párrafo. Y Carolina me miraba con los ojos llorosos y me decía, ¿cómo vamos? Y yo, ahí va, tengo que ir a hacer otras cosas. Entonces salía y veía las gallinas y volví. Entonces fue mucho más difícil, además que, por ejemplo, le saqué el cuerpo a... mi prima lo grababa mucho a él en vida, ya después de muerto no. Porque me pone nervioso eso. Y yo le dije, mándame todos esos videos. Fue lo último que vi. De hecho, lo tenía en agenda, ver videos de Papito, pues para meterlos en el libro, para mirar. No fui capaz, o sea, verlo y todavía me emociona, porque era como hablar con él en vivo, ¿cierto? Entonces era muy, muy difícil. Los vi ya al final. De hecho, pues eso no está en el libro, ya no lo necesité. O sea, era como, mandame esos videos a ver si me inspiro más. Y no necesitaba más. Antes me generaban más dolor y más angustia, y los dejé ahí los tengo en el celular. ¿Qué apareció nuevo en ese ejercicio de escritura de tu abuelo y de la relación con él? Porque, no sé, uno tiene una memoria y tiene una percepción de esas personas, pero me imagino que al momento de escribir, que es un ejercicio de recuperar, pues aparecen cosas nuevas. No sé si lo viste distinto, lo lograste ver distinto después de ese ejercicio de escritura. Mira que descubrí que yo tenía más cosas de él que las de que yo pensaba. O sea, yo hago un montón de cosas como mi papito, que uno descubre cuando crece y dice, soy mi mamá, soy mi papá. Y tengo un montón de cosas. Por ejemplo, una cosa de la toalla, y la reflexionaba ahorita secándome los pies, y es que mi papito decía que había que secarse por la toalla tiene una marquilla, ¿cierto? Si se va a secar los pies, séqueselos por la marquilla para que usted sepa que ahí son los pies y no se lo vaya a poner en la cara eso después. Gracias por esa técnica, ¿cierto? Nunca la había pensado. Mi vida será distinta de hoy en Claro. adelante. Entonces él decía, en la marquilla, usted ya dice, a la marquilla está entonces ya lo otro es para la cara si se va a secar.
Entonces yo siempre pensé en la marquilla, yo hago lo que hace mi papito. Aprendí muchas cosas, o sea, iba leyendo y decía, esto lo sé por él. Él me quitó que aparecía ahí, él fue el primero que me habló de la relación entre lo que se dice, lo que se piensa y la conexión que tienes tú con la gente con respecto al el bien y el mal. Es decir, no es muy importante la intención con lo que tú hagas las cosas y con las que las digas, las groserías, por ejemplo. O sea, si tú dices esa persona es un hijo de puta, o tú lo saludas como, ¿qué hijo de puta, qué más? ¿Cierto? O sea, tiene mucho que, él fue el primero que me dijo, lo que usted piense, la intención es lo que cuenta para Dios, ¿cierto? Un tipo muy creyente. Ese tipo de cosas que me marcaron a mí, y ahí hay un montón de actitudes, poses, enseñanzas sobre la vida. Él tenía una frase muy bonita, hay que dejarse querer. Él se dejaba querer. Si ve, vamos a invitar, te invitamos a tal parte, él, hay que dejarse querer, vamos. Entonces, eso, cuando yo estoy escribiendo, digo, este man me enseñó más de lo, entonces por eso te digo que es como meditación. Este man me enseñó más de lo que yo creía que sabía de mí. El libro es también un ejercicio de memoria personal, de testimonio personal de una época. Hablemos un poquito de esa época, que me parece muy bacano. Hay unas historias muy especiales ahí, y se nota que ese momento de vida fue distinto, que esa infancia marcó absolutamente lo que sos. Descubriste también que ese momento era más importante de lo que pensabas, o que en ese momento de la vida, en esa primera infancia, se marcaron cosas que todavía permanecen ahí. Contanos un poco esa historia, que estoy seguro que la gente va a disfrutar como ese momento. Como se ve, lo disfrutas vos contándolo, sí. y que se nota cómo lo viviste. Yo creo que uno es lo que recuerda. O sea, yo soy una persona mucho de la nostalgia y del pasado. A mí el futuro me interesa muy poquito, porque no sé qué va a pasar. Entonces, yo soy lo que fui, ¿cierto? Lo que viví ayer. Entonces, digamos que mis lugares felices son Ituango. O sea, yo quisiera siempre estar entre montañas, porque me crié entre montañas y me crié con mi papito montando a pelo y a caballo. Y por ejemplo, descubrí que yo no tengo mascotas porque yo perdí una con él, que fue la potranca, que no era mía, era de él, y yo pensaba que era mía. Porque un nieto cree que todo es de él. Entonces, me parecía encantador que yo la llamaba, yo me crié con ella, fuimos creciendo juntos, y yo la llamaba, ¿qué tal? Venga. Y venía. O sea, era como si yo hablara con un animal, y pasó mucho tiempo, y yo me acuerdo que yo me emberraqué porque él la había vendido, ¿cierto? Vendió ¿Te dio la plata o no? Claro, vendió mi yegua, mi potranca, y mi mamá me decía que es que no es suya, es que es de él. Yo no, pero era mía, él me dijo que era mía. Y la vendió, y pasaron mucho tiempo, y se la vendió a un hermano de él, y yo fui donde el hermano de él, solo a ver la potranca. Y yo la llamo y vino. Y me decía el tío de mi mamá, mi tío Leonel, pues hombre, usted es el único al que le viene esa yegua. Y yo, ¿cómo así? Aquí nadie es capaz de montar en esa yegua es muy resabiada, esa yegua es muy maluca, o sea, y yo, venga, vea, eso es muy fácil. ¡Prun! Y se montó, y éramos como si fuéramos dos amigos que nos veíamos hace mucho tiempo. Y yo me voy, me despido, yo soy mucho de protocolos, que la gente se burla, me despido de los animales, hablo con las matas, es decir, por eso no necesito fumar marihuana. Y me despedía yo de la yegua, y en serio ella me movía el hocico, y fue la última vez que la vi, porque ya después me dijeron pues que pasó pues una situación que lean el libro, y eso a mí me marcó como para no tener mascotas, porque a mí me duele mucho el desapego.
yo siento que, pues los budistas dicen que uno sufre por el apego, y entonces yo digo, ah, listo, está bien, no necesito desapegarme. Que yo soy mis apegos también, y entonces me apego mucho a los animales. Hay otros que el campo, hermano, se vive lo esencial. O sea, si usted ve los campesinos, hay mucho que aprenderles. Un campesino nunca va de afán. Si usted ha visto, ellos van caminando a lo que tienen que caminar. Nosotros vamos, ¿qué hubo? Ya vengo. No, usted nunca ve un campesino, ¿qué hubo? Ya vengo, tengo que ir a la yuca. No, eso. Ellos, si se tienen que ir de una vereda a otra, se demora 2 horas, salen 2 horas antes. Nosotros salimos 15 minutos antes. Y tienen en sus casas lo preciso. O sea, no tienen 8 zapatos, 20 camisas, no. Tienen esto, y la ropa de Semana Santa, de misa, esto es lo importante. Entonces hay que aprender de esa esencia que yo veía, y cuando yo llegaba allá y vivía todo eso siendo un niño, además que era un niño de ciudad, yo soy muy mimado, y a mí me picaban los moscos, a mí todo, yo no era capaz de caminar descalzo, me asombraba porque los amigos míos corrían descalzos por entre ese pedrero, y yo decía, ¿cómo hacen? ¿Eso qué tiene usted? que eso está en el libro, y fueron mis amigos de infancia, y uno como el chacho de la película que viene de la ciudad y tal. Pero era también una manera de no encajar, ¿no? En Sí, la sí, ciudad sí. eras un montañero y en el pueblo eras un niño de ciudad, Sí, contemplado. estaba un poquito jodido porque siempre uno está buscando cómo encajar. Yo allá usted no es de aquí, o sea, yo no me podía montar, no era capaz de montarme a los palos, todos se montaban a los palos, yo me caía, me raspaba, es que usted es de ciudad. Y en la ciudad yo iba y es que usted es muy montañero. Entonces siempre fue eso que pero me constituyó lo que soy, ¿cierto? Y viví con eso, y creo que todavía sigo, como siempre, como un poco mosco en leche en las cosas. Hay dos momentos de esa infancia que me parecieron muy graciosos, que se leen, digamos, de una manera muy fácil y que hacen que uno se imagine las cosas. Y es primero esos viajes de la ciudad a Ituango, al campo, que son siempre llenos de sorpresas, ¿no? Incluso más en esa época que ahora. Y también esa casa que es tan especial, esa cocina donde se reunían, los cuartos donde están las cosas, todo colgado del techo, y ese hogar marca de alguna manera. Hablemos un poquito de ese recorrido y de esa casa. Ituango quedaba a 8 horas sin derrumbe, con la mitad en carretera destapada, y eso era todo un parche, porque a donde va Conorte no va cualquiera. No, es en serio. O sea, si usted tiene un conductor y pone en la experiencia, conductor de Conorte, coja ese man se puede, allá había precipicios y eso era así, y se volteaba, la gente rezaba, el otro decía, a mí no se me olvida, y eso no está en el libro, que había una vez, estaba una viejita aquí y la ventana aquí, y esto hacía así, y el Cauca abajo, y otra señora a los gritos atrás. Y la señora que estaba delante conmigo decía, como si nunca hubieran viajado a Ituango. Pues está indignadísima con el susto de los de atrás. La señora iba así súper relajada, y la de atrás era, ¡ah! Es que, como si nunca hubieran viajado a Ituango, pues. Entonces, claro, todo lo del el mareo, bolsa, o sea, es muy gracioso. Usted va viajando y alguien dice, bolsa. Uno siempre piensa, puta, que no sea el que esté al lado mío. O sea, que bolsa, ¿dónde? Allá, eso, listo, allá fue. Bolsa para esa persona. Entonces, yo me crié con ese tipo de aventuras, digamos, y yo era un niño observador, no había CD, no había música, entonces era el mismo disco todo el camino, porque repetían el cassette, repetía el cassette. Entonces uno se aprendía las canciones, ahí se repite. Hoy en día el DJ el DJ era el conductor, él pone su música y ahí ponía su sabor. Ya hoy en día no hay ese tipo de cosas. Era mirar y ver. Walkman no había, pues eso era de gente muy caché.
alguien ponía su cassette, usted, si él ponía suyo, usted iba a poner el conductor, ¿me puede poner este cassette? Vea, póngalo ahorita más adelante. Yo le dañé un cassette a mi papá, hay una historia aparte, porque antes, bueno, hay gente aquí que todos son de cassette. Rec, pause, ¿sí o qué? Rec, play, pause. Mi papá tenía un cassette de José Miguel Clas y yo rec, play, pause, grababa mis audios, ¿cierto? Entonces contaba chistes ahí y en una cosa grabé un man del barrio que era marica, Carlos es marica, Carlos es marica. Mi papá iba en un bus, puso el cassette, estaba José Miguel Clas, Carlos es marica. No me vuelve a tocar los cassettes, Dani Alejandro, me da el favor. Entonces, eso hace parte de esos viajes. Y la casa, yo amo las casas campesinas y las cocinas. Mi mamita era una mujer con muchas cosas para hacer. Entonces, tienen el mundo en la cabeza. Las mujeres son muy brillantes, tienen todo como que les cabía aquí, pueden con todo. Nosotros somos muy básicos, una tarea, una cosa. Y ella cocinaba, contaba el chiste, escuchaba el chisme, se sorprendía, y yo era ahí como mirando como las dinámicas de la cocina, las dinámicas de las historias, las dinámicas de cómo cuenta eso, de cómo ellos hablaban en clave, porque yo era un niño, ¿cierto? Entonces era como es que ella se lo durmió. Entonces se lo durmió, quién sabe, Pepito durmió con Pepito, yo no sé, se lo durmió, no, es que, y entonces ella le dio aquello, y yo era como, le dio aquello, yo soy así, y siempre he sido un preguntón, entonces yo aquello, Mita, ¿qué es aquello? Deje de preguntar, bueno, nada, o sea, siempre era como, no pregunte, y crecí en eso, y en la cocina yo conversaba mucho con ella, yo comía y le preguntaba cosas, por ejemplo, lo de Dios en esa cocina, porque para ella casi que todo el cuerpo es pecado. O sea, a mí no me olvida la canción de cachete con cachete, pechito con pechito. Entonces yo antes si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. ¿Y qué tal si juntamos? Y ella me decía, júntelo. Yo, mijita, es que es una canción. Mijita, que es una canción. Y ella es súper rezandera, o sea, ella vive en otro mood con eso. Y en esa cocina era donde yo vivía eso. Además que no teníamos luz. Entonces era juntar candela, eso es un maravilloso término, juntar candela. Es que voy a ir a juntar candela. Y se metía, tiene POC, mi abuela hoy, porque juntó mucha candela y porque mi abuelo fumó mucho. Y dentro de eso era el universo que yo vivía, el mundo era ahí. Para mí el mundo estaba en la cocina en Ituango, no había otro. Y hablemos de religión, de cómo marcaba de verdad ese sentimiento religioso donde las palabras eran prohibidas, donde el cuerpo era prohibido. Hay un capítulo que se llama Las malas palabras que me parece impresionante y es que ese niño empieza a preocuparse porque decir algunas palabras lo pueden llevar al cielo y ese niño empieza a guardar silencio, casi que a enfermarse con ese temor a Dios y a ir al infierno. De cómo marcó tu infancia y creo que el libro está muy presente, por supuesto, porque el abuelo y la abuela tenían eso permanentemente ahí. Sí, digamos que eso es una parte muy importante del libro, porque también hay otra parte donde yo reniego contra Dios, porque mi abuelito era muy creyente y entonces pues, Dios tomó la decisión de que él se fuera, ¿cierto? Es decir, una de las labores del duelo es me lo quitó. Y cuando nosotros, o sea, yo iba con mi abuela siempre, hay una cosa que se hace en mayo, que es una novena en mayo y que se levanta a las 5 de la mañana. Es María, la Blanca Paloma, que ha venido a América, a traernos la paz. Y yo decía, hay una frase que es, que ha venido a Coba de Iría. Yo decía sacó Alelía. Decía que María ha venido a Coba de Iría. Yo decía sacó Alelía y a las 5 de la mañana
me metían en eso, ella era la que hacía todo. De hecho, hay un joven por acá que fue muy bonito eso, que ayer me dijo, su abuela me dio catequesis en Ituango. Y eso a mí me emociona mucho. Y entonces yo me metí como en el mood. Yo no soy muy creyente, pero yo creía en la bendición de mi abuelo. O sea, siempre creo en ese símbolo que para mí era muy importante que él me dijera que le vaya a mi hijo bendición. O sea, así yo no creyera en una imagen, y yo creía en la bendición de él. O sea, para mí me voy como con una protección, como voy inmune porque tengo las bendiciones de papito y de mamita. Entonces crecí como en eso. Y ella sí, había un cuadro. Es que la religión católica vive mucho del terror, de meterle mucho miedo a las cosas. Entonces había un cuadro, se llama la muerte del justo. Son muchos diablos. Yo tenía 6 años, 7 años, dormía con eso al frente. Con razón quedó así. Puta, claro, eso se lo van a llevar. Yo decía, mita, eso es que si usted no hace las cosas buenas, le pasa eso. Entonces yo decía, ¿qué es hacer cosas buenas? Ah, no, ayudar, y no decir malas palabras. No. Ella utiliza estos términos, cuidado con el fundamento. Nunca ha entendido qué es cuidado con el fundamento, ¿cierto? Deje de ser ocioso, la ociosidad, el fundamento. Y entonces era como crecí como en ese, el rosario era una maravilla. Hoy lo veo, pero lo veo en ese tono, pero era Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra. Se ponía la camisa, se bajaba nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Pues era como, estamos haciendo 1000 cosas cuando estamos rezando el rosario, que oraciones. ¿Cómo? El multitasking con el rosario. Claro, sí. De hecho en la familia yo les hago un chiste porque yo digo, mi mamita hacía el rosario y coordinaba la casa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ve, cuídame esas gallinas que se van a cagar entre todas las mujeres, bendito es el fruto. Entonces crecí en eso, pero para mí era un acto de compañía con ellos. O sea, y me sentía súper orgulloso si me aprendía una oración. Encorar era como, estoy encorando. Gloria, Santa María Madre, significa que lo que sigue es, yo le estoy cantando a ellos para que digan gloria. Y me aprendí el rosario, todos los días. Y era mi conexión con ellos, era mi forma de sentirme importante, porque para ellos era muy importante eso, entonces yo estoy con eso para ser importante. Bueno, dejemos ahí porque se le salió el predicador, se paró y todo así. Hablemos eso lo vamos a hablar ahora. Hablemos un poco de la diferencia de tu trabajo como humorista y hacer el trabajo de escritor y escribir un libro. Ahorita me decías que estás acostumbrado a que las cosas pasan ya, que vos haces el show y sabes cómo quedó, qué pasó, qué se hizo. Y te oigo hablando aquí del libro y tiene también mucho el tono de algunas cosas que contás. Intentás que eso se diferencie, se marcan diferencias de cómo se trabaja. Te oís ahí cuando escribís, porque yo creo que esa es la música del escritor. Si uno lee y encuentra el tono y encuentra un tono propio, pues tiene un estilo y tiene ya para dónde ir. Tú dices algo muy importante, para mí en literatura es que se oiga bien. Pues parece una bobada que no tiene nada que ver, pero sí se debe oír bien. Y digamos, yo leo en voz alta y siento que así se debe oír en el cerebro y que se oiga bien. Entonces, me gusta hacer que parezca oral, pues que, digamos, guardando las diferencias, pero que parezca que me están contando una historia al frente, que alguien me esté contando una historia con esos tonos y con esos matices. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, yo no pensé que la gente se iba a reír. Yo, esto es un dramononón. Y me sorprende mucho que me encuentro con la gente, no, cagado de la risa con tu libro. Marica, murió mi abuelo. Pues, ¿en qué momento te estás riendo? Pues también he llorado, pues, pero no, muy charro. Entonces vi que está en mí, o sea, yo nunca pensé que
o sea, cuando hago humor, yo me siento, hago humor, cuando hago asuso, me siento a pensar, esto tiene que dar risa, esta frase tiene que generar un chiste, todo va pensado a que esto tiene que ser un remate de un chiste. Aquí no, yo voy escribiendo y me sale lo otro, o sea, de hecho una amiga mía me dijo una crítica, pues, pero en broma, es que hay una cosa que te tengo que decir de tu libro. Yo voy en el capítulo y ya estoy con el ojo aguado, o sea, ya estoy llorando. Y en el momento que voy a llorar, hay un puto chiste. Déjame llorar. Pero yo dije, pero yo no lo pienso, pues, no lo pensé así. O sea, para mí es parte de lo que yo hablo y siento que matiza un poco y es parte también por eso yo hago humor. Es en serio, o sea, yo hago humor es porque es mi forma de reaccionar ante lo que yo creo que la vida es una porquería, ¿cierto? Y que es muy monótona. Entonces el humor rompe un poquitico eso. ¿Sí? Yo pienso realmente, seriamente siento que la vida es levantarse, acostarse, pues es muy aburridora y el humor rompe como todo eso. Entonces, no es que yo conscientemente no hay ningún chiste ahí que yo diga, aquí le voy a meter este chiste. No, aquí yo digo, sale y fluye. También fue un descubrimiento que dije, ves, sí es parte de mí, pues es muy difícil que yo saque lo que no es. Hablamos ahorita de la rabia como inspiración y yo creo que al principio, sobre todo, el libro tiene un poco de ese tono, como una retahíla de reclamo, y pensé en Vallejo, en Fernando Vallejo, que lo mencionaste ahorita que estábamos conversando aquí antes eso fue un impulso para iniciar. Sí, ese primer capítulo y varios capítulos con ese tono fueron hechos como de momentos de rabia del duelo, ¿cierto? Y era como una perorata, como ta, y uno, haga de cuenta, a mí me goza mucho mi novia, quiero creer que me goza y que no es un reclamo, me dice que yo he hecho mucha cantaleta, eso también se lo copié a mi mamá y a mi abuela. Entonces es como que me identifica que a uno echa cantaleta y habla de todo, pero entonces todo tiene que estar ahí. Y están en el celular. Fue la primera vez que las escribí 12 de la noche y estos son los hueputas malparidos que no cuidan a la gente, Ya después, bueno, me senté y uno corrige, ¿cierto? Pero esa primera carga para mí es muy importante, es como el impulso natural que sentía yo que estuviera ahí para que la gente se identifique realmente con ese dolor, ¿cierto? Solo hay un capítulo donde la perorata es parte, pero el pensé específicamente decir qué hubiera sentido una persona con su abuelo metido allá en la pandemia o con su familiar contra los médicos. Yo tengo amigos médicos, entonces ellos me decían a mí que la gente los braviaba mucho. Entonces yo dije, vamos a mostrar esto. Entonces hay un capítulo donde se le da duro a los médicos, ustedes no sirven, ustedes no curan nada, ustedes van a dejar morir a mi abuelo, ustedes lo van a Y yo en mi inocencia pensé que eso era como algo para que los médicos vieran, sí, es que la gente nos trata muy mal. No, lo pusieron los médicos y se fueron en contra mía, pensando que yo estaba hablando pestes de ellos, ¿cierto? Entonces, esas emociones o la envidia o esa descarga para mí es muy importante porque la siento auténtica. Pues yo quería que eso estuviera ahí porque eso es lo que se vive cuando se hace el duelo, o eso es lo que se vive en pandemia cuando estábamos con una persona que no podemos hacer nada, se llama impotencia, y tú no puedes hacer nada, tú no sabes, hay que dejarlo que esa persona te la van a entregar viva o muerta. Y ahí me imagino dos tonos distintos, porque ese primer tono de la rabia era el momento inicial, las cosas estaban pasando, pero el libro tuvo un proceso, ¿no? Y eso fue bajando. ¿Cuánto fue del libro? ¿2 años estuviste más o menos escribiendo? 2 años, sí. Lo más difícil fue descubrir la voz de irme al pasado. Eso es narrado en tercera persona para alejarme un poquito y poder descubrir ciertas cosas. Ayer hablaba con unos amigos que cuando uno está metido uno no se da cuenta después, cuando se sale y dice, yo era una hueva, o
ay, yo porque me metía con esta persona tanto tiempo, yo sí era un idiota, pues, pero es cuando te sales, ¿cierto? Entonces, digamos, necesitaba escribir en tercera persona para salirme de eso y mirar todo para poder tratar de descubrir más cosas. Entonces ahí hubo calma. También me sirvió calmarme porque necesitaba mostrar momentos felices con mi abuelo. Entonces ir a la infancia, ir a lugares donde fui feliz y donde soy feliz, son mis lugares felices. Entonces eso hace que también el libro tenga no, porque es que un libro todo el tiempo, un man pues puto con la vida, no, eso no sirve, pues eso te va a cansar. Como la gente, una persona feliz todo el tiempo, es muy insoportable. Son esas personas todo feliz todo el tiempo, nadie puede, la vida es de matices, ¿cierto? Entonces eso creo que le da un descansito a la gente como, listo, no está tan bravo, listo, volvemos a estar bravos, ya no estamos tan bravos. Ese es como la idea. Y el ejercicio de memoria que haces ahí, contá un poco cómo fue ese ejercicio. ¿Fuiste a la finca? ¿Todavía está ahí? ¿Viajas allá? La finca está ahí, existe, la casa, claro, ahí vive mi tío, vamos a hacer una biblioteca ahí, allá está mi abuelo en el sembrado, y en este momento, pues, digamos, Ituango tiene circunstancias muy complejas porque allá hay grupos, digamos, al margen de la ley, y entonces sigue con su sino Ituango, ¿cierto? La casa está, yo no voy por recomendación de mi familia, ¿cierto? Pero existe ese espacio donde lo tengo y siento que me hace mucha falta. O sea, por eso tengo muchas fotos y las veo para poder estar ahí, porque me hace mucha falta el campo y ya me olvidé qué era lo que iba a responder. ¿De qué era? De ese ejercicio de memoria. ¿Viste? Hablando del ejercicio de memoria, no, consulté con mi mamá, con mis tías, cosas. Me da mucha rabia que después del libro me acordé de un montón de cosas y yo, esto faltó, hombre. Por ejemplo, el capítulo, los voy a spoilear, el capítulo de la potranca. Yo termino el capítulo y llamo a mi mamá. Digo, mami, terminé el capítulo de la potranca. ¿Verdad? Porque mamá como que no se acuerda, como que para ella no fue importante eso. Para mí sí, fue un montón de cosas importantes. Y me dijo, sí. Y yo la terminé. Me dio muy duro, ma. Y puso lo que usted le decía a él cuando chiquito. ¿Qué? Usted le decía, papito, ¿cuándo se va a morir para que me deje la potranca? Malo desde chiquito. Y ya. Ese niño que vivía en el campo y veía la ciudad de una manera distinta. En un momento hablas de 1991 en Medellín, la violencia, las bombas, el peor año que tuvo la ciudad con más de 7.000 homicidios. Vos estabas en otra parte. ¿Cómo veías la ciudad? Yo no la veía, yo estaba en Ituango. Por eso digo yo que a mí me tocó la parte feliz. Mientras la gente en la ciudad estaba con bombas y la bomba de la Macarena y bueno, en fin, muchas bombas eso era muy complejo. Yo estaba entre cafetales, cantando, escribiendo, viendo historias y eso llegaba era por lo que decían mis tíos o decía, vea, mataron a yo no sé quién, mataron a... Y para ellos era como súper importante, pero para papito era como, eso es por allá. Por eso yo digo que al campesino es muy abandonado en muchos sentidos y que la realidad para el campesino cuando toman decisiones tan arriba, él tiene que madrugar al otro día a cosechar y a cultivar. Entonces es como, ve, sí, hombre. Papito decía, hombre, sí. Y salía a trabajar. ¿Qué ve que mataron a Pablo Escobar? Vea, hombre, sí. Y salía. Pues no me descuadra el día, no. Claro, y también es una cosa muy sabia. Entonces, ese Medellín a mí me tocó, fue cuando ya llegué a Medellín, yo estaba como atrasado en noticias, como que para todos los pelados era súper importante eso. Yo crecí en un barrio donde decían Pablo,
como si Pablo fuera un amigo. Sí, uy, cuando mataron a Pablo. Y yo decía, ¿quién es Pablo? Ay, ¿cómo así usted no sabe quién era Pablo Escobar? El duro. Porque los papás de nosotros decían que era el duro. Entonces yo era como atrás de noticias siempre y me tocó un poquitico adaptarme. Lo bueno fue que yo estudiaba en el campo y allá se veía una cosa que se llama escuela nueva. Y era que estudiaba con los de quinto, cuarto, tercero, con todo el mundo. Y yo sabía sumar, multiplicar, dividir. Cuando llegué a tercero en la ciudad, yo era el mejor alumno, pero no sabía quién era la realidad de la ciudad. Pues no sabía quién era el narcotráfico, no tenía mucho de ese cuento. Entonces no viví esa parte, la viví fue después, cuando llegaron los de Cocercón, cuando llegaron los milicianos, que esa es la siguiente novela. Bueno, hablaste ahorita de un niño observador, de un niño que miraba todo, que pensaba, que reflexionaba, que preguntaba mucho. Que chismoso. Una forma elegante, observador. No, chismoso, yo siempre he sido chismoso. Bueno, ese niño chismoso tenía algo que ver con el niño que se sentía solo de alguna manera, que su papá y su mamá habían dejado porque estaban trabajando en otra parte, o que un día el abuelo simplemente te tomó unos tragos y te dejó esperando y te tocó dormir donde unos vecinos, digamos. ¿Tiene algo que ver con ese niño que no encajaba y que se sentía solo de alguna manera? Claro, yo tengo la teoría de que todo niño que es criado por los abuelos, así reciba todo el amor del mundo, se siente abandonado por sus padres. O sea, está ahí. ¿Por qué tienen que ser mis abuelos y no mis papás? O sea, ya después con el tiempo, mi mamá pues me contó toda la historia, ¿cierto? Pero digamos que en ese momento, es que cuando usted es niño y pelea con los otros amiguitos, le voy a decir a mi mamá, yo no tenía quien decirle, le voy a decir listo, listo, pues no tenía quien. Entonces cuando yo vivía a la ciudad, estaba como con mis papás otra vez. Sí me sentí, sí claro, he hecho terapia y me sentía un poco como que me dejaban como una encomienda, como cuide el niño, y además que mi abuelo también me decía, y si así le digo a su mamá, o sea, era como un ser poderoso que hay por allá que le van a decir, pero ¿y por qué no está aquí? ¿Cierto? Entonces sufría mucho con eso, y con poder encajar, con poder pertenecer a la gente, a donde estaba. No sentía que, o sea, siempre estaba como por un tiempo. Entonces decir, es que esta no es, es que usted aquí, cuando usted se vaya para su casa, mi casa era en la ciudad y yo vivía todo el año allá. Cuando usted vaya para su casa, en diciembre. Entonces era como muy cortico en mi casa dura un mes y el resto son 11 meses donde no es mi casa. Entonces era como, pues yo hoy lo pienso y yo digo, claro, y siempre me decían, Pito, yo le quiero poner una cosa aquí, no, es que esa es la cama de su tío. Yo dormía mientras tanto en la cama de mi tío y me rotaban para la cama o sea, nunca hay la cama de Dani, nunca hubo. Era la cama, duerma en la cama de Ovidio, que era mi tío, porque Ovidio se iba a trabajar. Entonces había como ¿yo dónde estoy? Todo el tiempo. Entonces siempre era descuadrado hasta hoy. Hablamos ahora del humor que sale espontáneo, y me imagino que por momentos fue una lucha con el personaje. Vos tenés que huirle a ese Suso de muchas maneras, y para escribir como Dani y que no esté ese nombre ahí. ¿Peleaste con eso? Pues peleé, no, lo tenía claro y ya me acostumbro, ¿cierto? Tengo muy claro que Suso es una persona, un personaje que yo inventé, que existe distinto a mí, que tiene muchas cosas distintas, pero sí estaba como en el tono. Digamos que cuando a veces escribo, entonces me decía alguien con lo del humor, sí, parece de Suso. Entonces yo decía, no, es mío. Pues realmente yo soy el que se lo presto a Suso, no es que sea de Suso para acá, sino que ese chiste es mío y yo soy el que se lo doy a él. Qué mala elección de palabras. Entonces siento que tengo muy claro. Lo que pasa es que también era que la única pelea era que la gente pensara, es el libro de Suso.
me voy a reír, va a ser un libro más de farándula, un libro más de típico famoso que saca un libro, y entonces yo decía, no, pues yo tengo que hacer un libro medianamente decente literariamente. Para mí era muy importante que fuera medianamente decente literariamente, escrito distinto, que no fuera como escritores fantasmas, que hay muchos famosos que hacen una novela con un escritor fantasma y es que les escriben a ellos otra persona. Entonces, ese sí era mi miedo, como que la gente identifique que ese soy yo y no estoy en mi labor de humorista, porque aquí estoy tramitando otras cosas. El libro tiene, si se quiere, algo de pesimismo, y es que en algún momento decís que después de la muerte uno ya florece marchito, después de la muerte de alguien cercano uno florece marchito, y que el mundo no va a ser igual sin esas personas, y que se perdió algo en este caso, del ambiente familiar y del encanto de los encuentros familiares. ¿Hay algo de ese pesimismo? Sí, siento que cuando muere alguien que uno realmente ama, uno no vuelve a ser el mismo. Sobre todo, pues yo fui criado como de familia paisa. No le nota. Y somos siempre alguien como lleva la batuta, como que es el centro, como que todo va en torno a… Así la mamita no participe, ella está sentada ahí. Digamos, la historia de la mamá de mi papá, que es mi otro amor que se me fue, ella era sentada ya al final. Tenía Alzheimer y demencia, y todos íbamos a la casa de mamita y nos reuníamos, ya nos dispersamos mucho. Ella era, pero ella no era la que dirigía, vengan a mi casa. No, era el centro sin convocar, pero convocaba. Entonces yo siento que cuando estamos ya reunidos, alguien siempre dice, eso le hubiera gustado a mi mamá. Ya por ejemplo con Papito, nos reunimos por este diciembre, y siempre hay un momento donde hablamos de él, o sea, decimos, aquí hubiera dicho Papito aquí. Entonces siempre estamos en eso y nos conmueve mucho. O sea, y digo nos en primera persona del plural, porque mi familia también sentimos eso. O sea, como que todos agachamos la cabeza, se empieza a parar, cada uno a hacer su duelo solo. Como lo digo en el libro, yo lo hago escribiendo, ellos lo hacen cada uno con lo que tiene y con lo que le dio la vida para poder seguir. Hay un fragmento del libro en el que aparece Jericó. Léelo para que demos paso ya a las preguntas de la gente. Bueno, está en el capítulo ¿y qué tal si hay un lugar feliz? Espérate. Es un fragmento, entonces es como un reconocimiento a Jericó, pues que estamos en Jericó, entonces es un pedazo de… Quien pierde a alguien que realmente amó, nunca vuelve a ser el mismo. Somos la perra triste de un hotel en Jericó. Cuando la vi dije, esa perra está triste. Era un mastín de color café con las orejas caídas y unos ojos en los que no había espacio para curiosidad, la alegría o la inocencia propias de un canino normal. Ella tenía la expresión más desconsoladora en un animal que jamás había visto en mi vida. Ojos sin lágrimas, ojos ya acostumbrados al dolor de la ausencia. Esa perra no necesitaba hablar para contar su melancolía. No tuvo que escribir un libro, solo estaba ahí en automático, mirando al suelo. El dueño del hotel me contó que ella llevaba casi así 8 años, desde que vio morir a su hija en una noche de un aguacero, con truenos de esos que solo saben caer en el trópico y que con el techo de zinc suenan como si el mundo se fuera a acabar. Esa fue la atmósfera en la que la perra presenció cómo su hija moría envenenada. Primero la vio quedarse ciega, luego hacer arcadas y retorcerse de dolor, echando espuma por el hocico, mientras ella, impotente, porque hasta ahora su evolución solo les ha dado el latido y el aullido para comunicarse en su casa, que preciso esa noche estaba sola, vio el dolor de su hija al morir frente a ella en una noche de tormenta. Desde eso, ella es así, me dijo el dueño del hotel, un español vigoroso que se enamoró de estas montañas en forma de mujer y se quedó a hacerles el amor y atender un hotel. La perra se me acerca, me inclino, la miro, le acaricio la cabeza.
siento su pelo hirsuto y le digo que la entiendo, que no se preocupe, que los que tenemos acumuladas tristezas nos reconocemos fácilmente, estamos conectados, los seres tristes estamos conectados. Le digo, para consolar lo inconsolable, que tal vez ella se encuentre con su hija en un lugar bonito donde amaron la vida, porque si ese espacio o estado o lo que sea que es no existe, no solo sería triste, sino injusto. Por eso nos negamos a creer que después de este paso fugaz lo que queda es un vacío, la nada. Si Sartre tiene razón, la vida es siempre pasado y Sartre es un hijo de puta aguafiestas. Si los budistas tienen razón y en la otra reencarnación te vuelvo a encontrar, tampoco me sirve porque seré otra persona y tú serás otro abuelo. Bueno, ahora demos paso a tu hipocresía. Dice así: ya hermano, estás muy cansón con ese tema y a mí me importa un culo porque yo veré de qué hablo. Es mi libro, mi drama, mi terapia, mi necesidad. Son mis manos, mis letras, mi sangre, mi memoria, mi historia. Y al que no le guste, que no me lea, que yo no escribo para sobarle la chaqueta a nadie ni rendirles pleitesía a esos intelectuales de Icopor que no sirven ni para reciclaje, a esa farsándula literaria que va a escupir hipocresías a las ferias del libro y desde el Olimpo del lobby dicen quién es buen escritor y quién no. Para esos no escribo, sino para el que me quiera leer y para que mi familia me ame y mis amigos me quieran más, para que mi mamá y mi papá saquen pecho y para que se sepa tu historia. Véalo, y ahí terminó sentado. Bueno, nos gastamos 5 minuticos de más, así que no vamos a tener sino 10 minutos para 2, 3 preguntas. Hola, hola. Dani, soy médico y siento la muerte de tu abuelo como la muerte igual de todos los que habitan, pues estamos acá, hay mucha gente en Colombia y no hubiéramos querido que se murieran. Pero ahorita decía Gaviria que tenía rabia con Dios. Yo te pido que no tengas rabias con los médicos. No. Yo creo, Vale. yo creo que debieras aprovechar y ofrecer una disculpa a los médicos. Yo pienso que también esa rabia ya te debe haber pasado y debemos ofrecer una disculpa porque fuimos los que más luchamos, la línea número 1 en esa lucha por salvar a tu abuelo y a todos los que no, pero a los que los logramos salvar. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Germán Gómez, yo también trabajé en Confama como tú. ¿Te leíste el libro? Realmente no, porque bueno, lo primero que vi fue esa parte, claro, y no me gustó. Entonces ya te voy a explicar. Hermano, uno tiene que leerse las cosas completas. Fue un fragmento que sacaron de contexto. El libro tiene un montón de frases bonitas hacia los médicos, solo sacaron ese pedazo. Tiene un montón de frases donde yo estoy diciendo que el mundo sin los médicos sería muy distinto, que el mundo sin las enfermeras sería muy distinto. En ese capítulo en especial, yo quería relatar lo que la gente hace contra los médicos cuando tiene impotencia, por eso el capítulo se llama Rabia. Y de hecho el párrafo que no lo sacaron en internet, que la gente le ponía a la persona y le decía, siga leyendo. Ana Cristina le dijo, siga leyendo. Porque el párrafo termina diciendo, después de esa perorata, el personaje dice, no, vea lo que estoy haciendo por culpa de la rabia y la estulticia. Ellos también son víctimas, ellos están en un sistema médico antiguo y ellos también les tocó en la pandemia porque a ellos los aplaudieron y después los insultaron. En muchos capítulos aparece eso. Por eso yo te digo, cuando recibas una noticia y veas eso, mira todo el contexto. Un libro no se lee por partes, como una película no se lee por partes, como aquí pueden sacar y yo digo, Quintero es una porquería y sigo hablando, bueno, es una verdad, pero digamos que me pueden sacar una frase de contexto y ponerla sola
Entonces, eso también, te invito a que leas el libro, y cuando leas el libro, de hecho el libro está dedicado a muchos médicos y al equipo médico que trabajó en eso. Entonces sacaron un capítulo de contexto y lo pusieron ahí, y eso da likes, y ese es el mundo de ahora. El mundo de ahora es un mundo que no verifica, el mundo de ahora es un mundo donde la gente no va y averigua más allá, ¿cierto? Yo tengo amigos médicos, entonces me decía, me tenés en WhatsApp explicándole a estos médicos qué es literatura y cómo tienen que leer literatura. Y lo otro es que la segunda parte es cuando uno escribe, ese personaje que hay ahí, así sea basado en mí, esto es autoficción, esto es ficción, este no soy yo, este es ese personaje que está. Fernando Vallejo es muy distinto al Fernando Vallejo, así se llame Fernando en los libros. Entonces, más que una agresión a los médicos, si lo lees en todo en contexto, cuando lo leas completo, lo venden allí en la Nacional, tú lo lees y te aseguro que me vas a decir, hombre, sí, es un fragmento y es de un personaje que tiene ira, porque los más mamones para los médicos ni siquiera son los pacientes, es los acompañantes. Y ellos son los que insultan y bravean. Entonces yo lo que quería mostrar es esa ira que la gente tiene cuando está en ese momento. Una más. Hola. Bueno, más que una pregunta, es un agradecimiento. Vine a Jericó por muchos motivos, pero sobre todo por ver esta charla. Mi abuela también murió en pandemia, no precisamente por el COVID, pero la pandemia la mató. El encierro, la soledad. Y este libro es para mí un tesoro. O sea, el hecho de hablar de esas mamitas y de esos papitos que tal vez han sido tan olvidados, de esas cocinas de leña, de esas historias que son las de muchos, yo creo que es demasiado grande. Te agradezco mucho porque de verdad que esto para mí ha sido genial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hagamos otra. Sí, buenos días. Mi nombre es Rafael Castaño. Rafael, ¿en qué hospital trabajas? No, yo soy ingeniero ambiental. Y ayer tenía una pregunta en el conversatorio pues, que tuvimos en temas ambientales y no pude preguntar otra cosa, pues. Pero bueno, hoy pues sí yo soy amigo de… hoy sí se dio la oportunidad. Bueno, no, primero preguntarte, primero, ¿algún familiar ya compró el libro y lo leyó? Y se lo presta a los demás, bueno, no sé, pero si lo han leído algunos familiares, ¿te han dicho algo pues como, venga, eso no fue así o no me parece que lo que estás contando ahí fue como fue el abuelo o estas cosas, pues no sé qué te pasó en esa parte? Nosotros tenemos una relación muy bonita entre los primos y nos reunimos mucho. Todos lo querían comprar y para mí, es que yo escribí este libro para ellos, o sea, digamos es para que todo el mundo lo conociera, entonces todos lo tienen en mi familia y lo han tenido que leer por partes. Santi, por ejemplo, me escribía un audio y me decía, ¿en qué vas? Voy en el primer capítulo. Yo, pero si empezó hace un mes, no, eso me hace llorar. Entonces, que lo cogió en el metro llorando y que él decía, no, yo me veía como una loca ahí llorando, desde Niquí hasta Guacatala, hermano, y yo era ahí lloré, y yo dije, no, esto lo tengo que leer en la casa solo, porque… Entonces, descubrieron muchas cosas, no, ha sido muy bonito, mis tías sobre todo están muy emocionadas con el tema, para ellos ha sido muy importante que la gente conozca a Papito y además que recuerden cosas que ellos son los protagonistas, ¿cierto? Se les asombra la memoria, decía, ¿usted cómo se acuerda de eso que hicimos ese día? Yo dije, realmente me acuerdo de partes y lo otro lo invento y usted cree que así fue, porque eso es parte de la memoria. Digamos, mi abuela está empezando a tener Alzheimer y mi tío se lo lee y mi mamá le pregunta, mamá, ¿cómo le parece el libro de Dani? ¿Cuál? Mamá, ayer se lo leyó Ovidio, le leyó el libro. Ovidio no me ha leído nada. Dígale a Dani que cuándo me va a mandar el libro. Pero si él se lo mandó, este es el libro. Bueno, ahora me lo lee. Y ya lleváis que 5 capítulos y no pasa, pero lo han recibido muy bien. Una última.
Dani, te quiero hacer Gloria Pérez. Ah, Gloria, ya. Te quiero hacer una pregunta. Yo he escuchado unos blogs tuyos sobre literatura, comentando sobre libros que tú vas leyendo y me han fascinado. Me parece que eres súper sagaz, bueno, unos comentarios muy pertinentes que orientan mucho la literatura. Te quería preguntar que nos hablaras un poquito sobre tu relación con la literatura, con los libros, sobre ese rol que tienes como orientador y promotor de lectura. Gracias, Gloria. A ver, como yo soy una persona sola, digamos que los libros me acompañaron en un momento de mi vida y afortunadamente, y yo siempre digo que los escritores son mis amigos, así ellos no sepan, porque el amigo es el que le cuenta a uno cosas, y yo me empecé a conectar con ellos y prefería estar en mi casa leyendo y estar conectado que salir a rumbear y en un momento de mi vida, desde los 20 en adelante. Antes de los 20 sí prefería rumbear y eso. Pero cuando yo conocí los libros fue a los 18 años. Yo no leí nada en el colegio, nada. O sea, nada. Yo en el colegio no solo mamegallo, jodía, era insoportable. Y empecé a leer a los 18 años. Mi primer libro fue Un hombre, de Oriana Fallaci. Y ahí empecé como conectado con eso, porque como te decía ahora, a mí no me gusta, me parece muy aburridora la realidad, por eso hago humor y por eso me parece la literatura divertida, porque me saca, me lleva a otra cosa. Entonces, cuando yo veo que hay aventuras, historias, y como yo soy muy chismoso, entonces me gusta saber cosas de todas partes. Entonces siempre ha sido como compañía, siempre llevo un libro para donde sea y yo nunca estoy solo. Porque siento que hay un libro que me puede conectar y que me puede echar carreta, que me puede entretener. Entonces eso, cuando yo decido decir, bueno, vamos a crear ese espacio en el que tú estás viendo, que es venga.hablemos, @venga.hablemos, síganos a todos. Yo digo, yo quiero contarle a la gente, marica, que leerles es muy chimba, pues que es entretenido, que no es una cosa como de tenés que mirar estos racontos donde tú analizas la elipsis, la prolepsis. No, leer este libro es brutal, mira, este señor hicieron esto, mira la historia tan bacana, un man se levantó por la mañana y está convertido en una cucaracha, marica, ¿qué va a hacer? Eso a mí me parece muy empeliculador y yo creo que la gente tiene tiene el derecho a saber que los libros no son aburridos, que los libros son entretenidos, que si tú no has leído es porque no te ha llegado el libro que tú querías o que te ha llegado el libro que te conectaba, porque siempre queremos recomendar es el que me conecta a mí y no necesariamente el que me conecta a mí te va a conectar a vos. Entonces yo hablo así como de los libros en película, entonces la gente se emociona. Entonces yo siento que así hay que hablar de las cosas, no mostrar ese dote intelectual. El que lee para mostrar que sabe mucho no ha leído bien, no está leyendo bien. A veces los literarios, y por eso va en ese capítulo, se creen que están aquí y entonces estamos aquí y ustedes, manada de ignorantes que no saben conjugar el verbo, ustedes no saben qué es una metáfora, no saben qué es eso, pero escribo de ustedes. Entonces eso es una cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que acercarnos y bajarnos de esa nube. Y los libros son de la gente y los libros se cuentan, realmente un libro entre más hable del pueblo tal cual es, y por eso voy a Dante. Dante escribió la Divina Comedia en la lengua popular de su momento y fue muy criticado porque le decían, eso es para la gente, usted está escribiendo como escribe el vulgo, y hoy en día lo leen los intelectuales. Hay que comentar a Dante. Entonces eso es lo que yo abogo cuando hablo de los libros, y es que me ayudaron a identificar, acompañarme, y es la mejor entretención. Por siglos no hay nada mejor que el libro para entretenernos. En la televisión apareció hace 60, 70 años, la radio apareció unos cuantos años antes. Antes de eso no teníamos sino Flaubert, no teníamos sino Dante, no teníamos sino Dickens, no teníamos sino Shakespeare, no teníamos... ¿O ustedes creen que porque Tolstoy son 1800 páginas, marica, eso es Juego de Tronos y eso es largo, eso era para entretenerse? Porque hoy lo estamos vendiendo como para ser mejores personas, para ser más intelectuales. No, estamos leyendo como compañía, porque los libros para mí son compañía. Oiga, se emocionó más con los libros que con el papito.
Bueno, creo que tal vez nunca había sido tan fácil presentar un libro porque habla Suso, ¿no? Y porque ese libro es una historia de vida, como dijo una de las lectoras, apenas está llorando, suelta un chiste y va uno a otra parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.